Resulta que Al-Burjafar tiene esa idea. Primero que nada, compartir algunas estrategias que sean diferentes. Él está peleado con la tradicionalidad, con ese profesor rígido, ese profesor que solamente se para y empieza a decir la clase y ya recitarla, ¿no? Lo cual está mal, ¿eh? No estamos peleados con ellos, pero nuestra intención es compartir algo diferente. Por eso ahorita aproveché la visita de Sin Futuro, pues para mostrar que a través de un libro podemos empezar a dar una clase, ¿no? Ahorita ya platicamos acerca de Pitágoras y en secundaria este libro yo lo utilizaba mucho para poder enganchar a mis alumnos. Y por eso es que Al-Burjafar cambia esta dinámica del profesor tradicional. Ellos se disfrazan con corbata, yo me disfrazo con un atuendo árabe, ¿no? ¿Por qué árabe? Fíjate que los árabes tenían situaciones muy interesantes sobre la cultura. En lo específico en matemáticas, fíjate que ahí dentro de las aventuras de Sin Futuro en este libro, platican que cambiaban libros por esclavos griegos cuando había ese tipo de guerras. Entonces se les hacía muy difícil entender esa cultura de preservar las cuestiones matemáticas de los mismos griegos. De hecho, los antepasados de Al-Burjafar se dedicaban a traducir todos los conocimientos griegos, pero no como una intención de demostrar que eran mejores, sino de reconocer que la cultura griega hizo mucho por las matemáticas y había que preservarla. Por eso, Al-Burjafar, en su espíritu muy en lo profundo, tiene esa idea de preservar lo bueno de la matemática. Por eso, como te comentaba Susi, yo estoy en contra del profesor tradicional, pero tampoco estoy peleado con él. Simplemente rescataría lo positivo de él para poderlo mejorar. Y por eso es que Al-Burjafar es árabe. Oye, Albur, ¿y tú conociste a un, no sé cómo llamarlo, porque era como una especie de terrorista que causaba estragos en los estudiantes de secundaria y de preparatoria y aún de la universidad y el posgrado? Aquí, bueno, hay una confusión. Yo no sé si se apellida Baldor. No. O se apellida o se llama Al-Khwarizmi. Fíjese, ya te estoy hablando de... Pues gastaste. Ya se me está subiendo el... ¿Qué pasó, mi Albur? ¿Qué pasó, mi Albur? ¿Me permite hablar de él? Dice que sí. Ok, es que fíjate que le da favor, mira, hasta su alita se le hizo. Ya lo vi un poco nervioso. Sí, cuando dijiste Baldor se le hizo su alita desconchavadita. Yo iba a decir el innombrable. El innombrable, sí, no, pero tranquilo, Sin Futuro. Fíjate que es algo divertido. El libro se llama Álgebra de Baldor o de Baldor, dependiendo, ¿no? Sí, claro. La imagen, fíjate que es un excelente pretexto para una leyenda urbana, porque realmente la imagen es de Al-Khwarizmi, es un compadre mío, ahí tuvimos algunos detalles que ahorita te Pero sí se conocieron ahí como en una sí, claro, parranda. ¿no? De hecho, Al-Khwarizmi, para los cuates, es un buen matemático. De hecho, se le atribuye a él el descubrimiento del álgebra. No más ahí, nada más, te lo encargo, ¿no? Por eso me cae bien el compadre, pero bueno. Claro. Fíjate que Al-Khwarizmi es un árabe que también se dedicó igual a hacer muchos descubrimientos, y dentro de ellos estuvo el álgebra, que es como una especie de lenguaje. En lo referente con lo de la portada del libro, efectivamente, es el primer terrorista, pero él no tiene la culpa del uso que le dieron a ese pobre libro. El autor se llama Aurelio Baldor, es cubano. Buenazo el señor. No, excelente. Obviamente ese libro no fue muy bien utilizado, que digamos, pero en su momento era bueno y sigue siendo bueno para poder hacer sufrir a los alumnos, lo podemos decir. Pero fíjate que si lo empezamos a analizar, ese libro sí empezaba a tener como que vestigios de lo que era la historia de la matemática. Muy bien. Por eso es que mi compadre Al-Khwarizmi me resulta importante, porque él es uno de los principales matemáticos árabes que intentan crear nuevas matemáticas, y en su momento se le denominaba el arte de confrontar y restaurar. ¡Wow! Eso era. Él tenía que confrontar y restaurar. Él decía, hay que desenmascarar a la incógnita. Y esa incógnita es lo que ahorita conocemos como la X.
Por eso es que ese arte de confrontar y restaurar sería el álgebra en términos coloquiales. ¿Y la X no es muy X? Fíjate que la X es excelente para poder hasta describir situaciones amorosas, de pedagogía. Por ejemplo, si usted dice, ¿cómo le fue en la clase? X. Claro. ¿Cómo está en el amor? X. ¿Conoces a fulanito? Es muy X. Es muy X. O cuando te dicen, ¿te gustó la película? Estuvo X. Sí, claro. Vea todo lo que le debemos a mi buen compadre Alguarismo. Alguarismi. No sé si te había platicado, Susi, pero también en España los que reparan huesos se les llaman algebristas. ¿No crees? Porque como el álgebra es colocar y restaurar, colocan y restauran huesos. Muy fuerte convivencia con los árabes. Con los árabes, pues fíjate que a los ortopedistas todavía se les llega a nombrar algebristas. Mira nada más. Y aquí en Xochimilco son los típicos hueseros. Sí, por eso es eso de los... ¿No hay moros en la costa? ¿No hay moros? ¿No viste moros con tranchetes? Y es un tranchete. Bueno, eso sería parte de otro programa. Pero sí es cierto, tenemos, bueno, en España sobre todo hay una herencia árabe muy fuerte, ¿no? Así es. Y por eso me pareció interesante el que un personaje como un árabe tuviera oportunidad para estar, pues, promoviendo la cultura matemática, ¿no? Claro. Pero, bueno, ya sé que ya nos enteramos de que Alguarismi era tu compadre, y ahí andaban en los shows. Ahora cuéntame un poco más sobre Albur, mi Albur. Pues mira, fíjate que Albur Jafar, su intención nunca fue ser ni famoso, ni tampoco tener algún compadrazgo con otros tipos de personajes de mentes matemáticas. Pero bueno, las circunstancias de la vida lo han permitido. Como te repetía, la intención de Albur Jafar no es simplemente hacer un show, sino es compartir, enseñar que se puede hacer de diferente manera la matemática. Y bueno, él ha sufrido bastante, Fíjate que tiene muchos problemas cuando quiere poder compartir, ¿no? En algún foro, en alguna situación académica, porque pues lo ven como un payaso, ¿no? Lo ven como una persona no apta para un público letrado. ¿A poco no? Porque no nos presentamos como solicita la mayoría de los académicos, doitores sobre todo. No nos presentamos. ¿Quiénes son ustedes? No nos presentamos en este show una pandilla cognitiva, un trío de irreverentes matemáticos, de los cuales son mis carnalitos y mis compadres. Uno de ellos es el Silver Charro y el otro es el doctor Temata Loza. Y desafortunadamente no vamos con la normalidad, con lo que tendría que ser lo correcto, y por eso es que a veces sufrimos mucho este trío de inadaptados matemáticos. Y uno de ellos es Albur Jafar. Tú dijiste ahorita, no hacemos lo correcto. ¿Qué es lo correcto en las matemáticas? Lo correcto en las matemáticas pareciera que es repetir lo que ya está establecido, enseñarlo como está establecido. Y creo que ese es el problema que tiene Albur Jafar. No, es muy irreverente. Si hay algo establecido, como por ejemplo pararse de traje, ser muy propio, ¿no? Ese es el maestro de matemáticos correcto, no de esta manera. Entonces es ahí donde hemos tenido los conflictos. Y ya cuando la gente nos conoce, ya cuando los niños nos conocen, son felices. Y creo que eso es una parte importante de Albur Jafar, hacer las cosas de manera divertida, jugando. Se puede hacer de manera divertida. De hecho, fíjate que tiene un amigo Albur Jafar, se llama Eric. Luego platicamos de él si gustas, ¿sí? Sí, por ahí he oído sobre el Eric. Sí, fíjate, ¿a poco no es un futuro? Fíjate que Eric dice que hay una enseñanza y aprendizaje agradable de la matemática y que es deber de todos los maestros de matemáticas
intentarlo por el bien de los niños. Bueno, tú estás hablando de cosas que cualquier niño te diría, no, eso no es cierto. Las matemáticas no me gustan, son horribles, no quiero matemáticas. Mira, ya es cuando dijiste horrible matemáticas, creo que ya quiere ir volando sin futuro, mira. No, perdón, sin futuro. Tranquilo. Sí, no te me alebrestes. Yo creo que lo que acabas de decir es muy importante, Susi. Fíjate que Al-Burjafar, cuando va a dar una plática, una charla, hasta con padres de familia lo hemos hecho, nosotros nunca estamos pensando en el beneficio del maestro. Perdón, ¿Por qué no? Porque estamos pensando en el beneficio del alumno. Y por eso es que los maestros se enojan, porque piensan que vamos a remediar lo que ellos no pueden hacer. Y nosotros no vamos con esa intención. Vamos con la intención de que la enseñanza de algún tema complicado se puede hacer de otra manera, nada más. Por eso es que nos conflictamos bastante con los profesores tradicionales. Pero estarás de acuerdo conmigo en que si se beneficia el alumno, también te beneficias tú. El problema es que todavía no se ha visto o no se ha entendido que el primer beneficiario es el alumno. Y el maestro debe transformar su quehacer con base en la necesidad del alumno, no de él, no del sistema. ¿Me permites brevemente? Fíjate, te voy a hacer un comentario. Adelante. Escuchaba una conferencia muy acá, ya sabes, no voy a decir nombres para evitar tener algún conflicto, ¿no? Pero decía el ponente, ¿no? Que desafortunadamente se ha dejado de enseñar por culpa del HH gobierno, etcétera. Pero te voy a decir algo, Al-Burjafar ha estudiado los planes y programas de estudio y ahí nunca dice que no se dé más. Caramba. Entonces fíjate cómo el maestro, de una manera muy cómoda, hace lo que le dice, lo cual es válido. Pero Al-Burjafar siempre dice, ¿por qué si ahí no te limitan, por qué no hacerlo? Claro. Entonces, con base en lo que dijo este exponente, pues yo decía, ¿y por qué le voy a hacer caso al gobierno? ¿Por qué le voy a hacer caso a alguien que diseñó algo, pero que no me está limitando? Es ahí donde entra Al-Burjafar y los vagabundos educativos para poder mostrar de una manera sencilla, sin meternos en cuestiones políticas, de que se puede dar más al alumno, sin necesidad de estarse peleando con la autoridad, con los coitores, con los especialistas. Simplemente es enseñar algo diferente. Estás poniendo el dedo en la llaga, porque hay mucha gente. Sí, espérame, tranquilo, me quiere aquí como que venir a picotear en su futuro. Tranquilo, déjame, ¿no? Hay mucha gente que está sistemáticamente en contra de planes y programas, que dice eso desde el escritorio, ¿no? No conocen la realidad, son las vacas sagradas que no han estado frente a grupo. Estos son comentarios reiterativos. No, yo no lo dije sin futuro, pero no estoy de acuerdo con eso. A lo mejor no en las matemáticas, pero desde mi área de especialidad, yo he hecho lo que me dice el plan y más. ¿No? Siempre estarás de acuerdo que el maestro es de los pocos profesionistas que tiene un espacio de libertad para crear, para hacer y para ejercer su profesión. Completamente de acuerdo. ¿Usted está de acuerdo? ¿Ya me perdonaste sin futuro? Bueno. Piojito. Fíjate que lo que acabas de decir, Susi, es como que la parte implícita de los vagabundos y de un servidor Al-Burjafar y Musa Al-Mamey. Para los cuates, el mamey de las matemáticas. Muy bien, cuate. ¿Por qué, Susi? Tomando lo que tú nos acabas de compartir. ¿Hay que ser respetuosos de alguien que se dedicó a hacer o a diseñar un plan? Claro que sí hay que ser respetuosos, ¿no? Pero la intención de los vagabundos y la intención del Burjafar no es poner a discutir si estuvo bien elaborado o no estuvo bien elaborado. Más bien es, con lo que tengo puedo hacer muchísimo. Claro. Y creo que ahí coincidimos. Si en algún momento no me limitan, ¿por qué no hacerlo mejor? ¿Por qué no llevar a los niños a otro nivel? Claro. Y yo te puedo garantizar, y debato con alguien,
de que en el caso de matemáticas no dice que se limite a un contenido. Al contrario, manejan una situación de interdisciplinariedad muy importante en los programas de estudio. Y perdón, ¿me permites decir algo? Si la cultura del profesor no le permite hacer una clase interdisciplinaria, ese no es problema del niño, es problema del profesor. Ni del plan de estudios. Ni del plan de estudios. Por eso Sin Futuro se molesta con esos maestros cuando lo único que hacen es dar copias y repetir lo que viene en un libro de texto, cuando realmente lo que se necesita es que el maestro, con ese pretexto que le da el libro de texto, creo que rimó, y lo que le da el plan de estudios, pues diseñar una clase padre. ¿A poco no Sin Futuro? Bien, Sin Futuro. Yo creo que esa es la parte interesante, mi estimada Susi, de un buen maestro. Y al Burjafar y los vagabundos intentan rescatar a esos maestros y motivar a ellos, a esos maestros que no solamente piensan en lo que les digan, sino piensan en lo que pudiesen hacer con lo que tienen. Y eso se llama creatividad. Creatividad. Y además el maestro mexicano está lachero, o sea, le gusta, con lo que le da, le encuentra, ¿eh? La espiroqueta chafaldrana es muy buena, ¿eh? ¿Tú tienes una? Uy, sí, de hecho le llamo taller de talachas didácticas. ¡Wow! Talacha didáctica. Y ahí enseñamos a manejar la espiroqueta chafaldrana para hacer clases padres, para hacer clases divertidas, entretenidas, ¿no? Y sobre todo, poder demostrar que el maestro mexicano tiene mucha cultura. Nada más que de repente es medio flojito y no le gusta demostrar. Se deja pantallar por los títulos nobiliarios y mobiliarios. Sí. Y eso al Burjafar no le gusta mucho, por eso es irreverente. Bueno, mira, deja platicarte que este Sin Futuro es un loro que lo encuentra un niño sordo que se llama Max. Y fíjate que este loro no encontraban como que alguna misión en su vida. Y al encontrarlo Max, empiezan a tener aventuras bien chistosas. Fíjate que este loro tiene en su cabecita un teorema matemático demostrado. ¿Cómo ves eso? Wow, podría platicar Sin Futuro sobre eso. Pregúntale, ¿no? Estimado Sin Futuro, ¿podrías decirnos cuál es ese teorema? ¿Sabes? Bueno, que te lo diga al oído y tú nos los cuentas. ¿Estás seguro, Sin Futuro? No sé qué es su ciargueta, ¿eh? Va. Soy banda. Bueno, pues dice Sin Futuro que es un teorema donde ha habido muchas historias acerca de su demostración. La demostración original quedó al margen de un papelito. ¿Cómo crees? Y el matemático me dice Sin Futuro si es ese matemático o es otro que conoce. ¿No es un matemático todo loco, zafado de Grecia? No, que sí es el matemático que me dice. Este matemático, figúrate que escribió la demostración de su teorema al margen de un papel. Y de ahí nació, pues ya una leyenda, historias, diferentes anécdotas, porque era con base en una parte fundamentada en el famoso teorema de Pitágoras, donde dice que las áreas de las catetos debe ser igual al área formada por la hipotenusa, por el cuadrado de la hipotenusa. Muy odiado y muy utilizado en secundaria. ¿Por qué odiado? Porque nadie lo odia. Porque ya ves que ese Pitágoras en algún momento hasta se le conoce como el teorema del 3, 4, 5. ¿Por qué? Porque si tú elevas al cuadrado 3 y se lo sumas al cuadrado de 4, te da el mismo número elevado al cuadrado de 5. 5, claro, es el teorema de Pitágoras. En el argot así en inframundo el teorema del 3, 4, 5. Y entonces, para acabar la anécdota, resulta que Fermat, un matemático, descubrió, o más bien demostró, que ahí es donde entra todo el show,
que se podía elevar a cualquier n potencia utilizando esa premisa, digamos, fórmula construida por Pitágoras, y pues hasta el momento no se pudo encontrar jamás la demostración, porque pareciera que no hay una respuesta con los números naturales. De hecho, Pitágoras lo hizo con números enteros, con exponentes enteros. Y por mucho tiempo se intentó demostrar que se pudiese hacer con cualquier número mayor que 2. Es decir, cuando decimos elevado al cuadrado es una potencia 2, entonces muchos matemáticos empezaron, es como son los matemáticos, que nos gusta complicar la existencia. No, para puros problemas. Dice que sí, sin futuro. Ok, entonces muchos matemáticos lo intentaron, y bueno, Fermat, dependiendo cómo lo quisiéramos nombrar, lo anota la demostración, pero lo pone en el escrito que es tan bella esta demostración, pero que no le alcanza el papel para poderlo pues vivir. Y hasta ahí se queda. Ajá. Y es hasta 1994 que un matemático, Andrew Wiles, hace todo, pero una situación que ni siquiera pudiésemos tener 3 o 4 horas para poder demostrarlo, ¿no? Hace lo propio para poder demostrar el famoso teorema. Entonces me dicen mi querido amigo Sin Futuro que él conoce la demostración. Ay, y por eso es que es perseguido por la mafia italiana. Uy, en el mercado negro se ha de vender muy bien, ¿no? Sin Futuro. Sí. De hecho, Sin Futuro fue encontrado después de una larga persecución. Mira, hasta se pone nervioso. No, Sin Futuro, tranquilo. Tranquilo. Calma, estás entre amigos. Sí. Fíjate que después de una larga corretiza que le dieron los mafiosos, pues ya todo traqueteado, todo zangoloteado. Y se ve un poco maltratado. Ya lo encuentra Max y pues lo fue a curar. Y bueno, Max nos los prestó tantito nada más para estar contigo, estimadas. Y de hecho, el libro se llama El Teorema del Oro, una novela para aprender matemáticas.